Hola, muy buenos días. A continuación presentaremos nuestro proyecto, el cual es una máquina recolectora de pelotas de fútbol, desarrollado en la materia de mecanismos. El trabajo a presentar es de nuestra autoría y no hemos realizado plagio alguno, además de que somos conscientes de conocer y acatar el reglamento y valores de la Universidad Panamericana. Nosotros, como ingenieros, tenemos en cuenta los valores éticos y morales a los que debemos acatar. La honestidad expresa nuestra conducta de manera coherente ante cualquier conflicto. La confiabilidad demuestra objetividad a la hora de tomar decisiones basadas en la evidencia y aplicación de los principios científicos y tecnológicos. No obstante, es importante contar con la responsabilidad que nos enseña a tener la capacidad de responder por los actos propios en cualquier circunstancia. Firma mi compañero Diego Aldair Marcos Lugo, ingeniero en mecatrónica; Arturo Damián Zárate Daza, ingeniero en mecatrónica; y yo, Vicente González Quesada, ingeniero en mecatrónica. A continuación, le pido a mi compañero que pasemos a los objetivos de nuestro proyecto. Ah, Como objetivo principal teníamos la idea de implementar un mecanismo que automatizara una máquina o un juego de futbolito, en el cual típicamente la pelota cae y esta solamente es tomada por el usuario en la zona de recolección. La idea era implementar los conocimientos vistos en clase a lo largo de este semestre para que funcionara como un reto en el cual pudiéramos demostrar los aprendizajes vistos. Entonces decidimos implementar una máquina que funcionara con un mecanismo de 4 barras, una leva y un tren de engranes. Para dichos movimientos utilizamos el tren de engranes, que será nuestra serie de impulso o lo que dará torque tanto al mecanismo de 4 barras y nuestra leva. Como se mencionó anteriormente, la idea era mecanizar el juego de futbolito para entregar la pelota al usuario, sacando de la idea convencional de solo tomarla. Esta máquina se divide principalmente en 3 pasos, en el cual la pelota cae al mecanismo de 4 barras y esta es tomada por el acoplador en la posición número 1 para llevarlo a la posición número 3, donde lo dejará caer en un plano inclinado y este descenderá a un segundo plano inclinado para en el momento pasar al paso 2, donde la leva comenzará a girar, haciendo que el seguidor vaya y venga repetidas veces y a manera de empuje, este golpea la pelota y caiga en una canasta donde será recolectada. El tercer punto es el movimiento del mecanismo, el cual se da por el tren de engranes que estará conectado a un motor. Al momento de girar el motor, los engranajes girarán haciendo mover el mecanismo conectado a una polea con la leva. Este es un diagrama de más o menos cómo funciona nuestro proyecto, en el cual se mencionó la pelota entra, cae por un plano inclinado. Nuestro mecanismo gira la manivela y hace que el acoplador pase por el punto 1, donde recoge la pelota, pasa por el punto 2 y la traslada hasta el punto número 3. En el punto número 3 es una especie de plano inclinado con una separación de tubos, en el cual el mecanismo pasa por el centro de ellos. Entonces deja la pelota y este simplemente cae por gravedad a un segundo plano inclinado. En ese plano inclinado se desliza hasta caer a la parte donde está la garra, cae en la garra y mientras la leva gira, el seguidor va y viene como una serie de impulsor, entonces golpea la pelota y esta pelota cae en el recolector. Una vez que cae en el recolector, el usuario puede tomarla. Así es como, con este tren de engranes, es como le damos movimiento tanto a nuestro mecanismo como a nuestra leva. Conectamos en uno de los ejes el motor, este aumenta su velocidad debido al tren de engranes y da la energía y la potencia suministrada
para poder mover nuestro mecanismo. Este es el diagrama de cómo funciona nuestra máquina. Como se mencionó, la pelota cae, se desliza hasta un plano inclinado, pero ante eso tenemos que accionar el interruptor, quien es el que enciende nuestro motor para hacer girar nuestro primer, nuestro primer objeto de estudio, que es el tren de engranes. Al girar el tren de engranes hace que gire las poleas, las cuales están conectadas a la manivela del mecanismo, y este hace que se mueva y a su vez hace que gire la leva. Entonces, mientras la pelota se desliza por el plano inclinado, la manivela está girando, toma la pelota, la pasa por la posición 1 con ayuda del acoplador hasta llegar a la posición 3. Una vez que el mecanismo suelta la pelota en el plano inclinado por tubos, se desliza hasta otro plano inclinado, mientras la leva está girando y el seguidor va y viene. Al momento que cae la pelota, el seguidor y la especie de garra conectada a él golpea y hace que esta pelota llegue hasta el recolector, donde el usuario puede tomarla e iniciar un juego nuevamente. El ciclo es repetitivo y el mecanismo se para hasta que el interruptor sea desactivado. Bueno, ya pasando a la parte del mecanismo de 4 barras, que es donde inicia nuestra pelota, entonces lo que hicimos para diseñar el mecanismo de 4 barras fue 10 iteraciones para poder determinar que nuestro mecanismo fuera seguro y cumpliera que fuera manivela balancín. Entonces, me voy a apoyar del reporte para que podamos explicarlo con gráficas y de una manera mucho más amplia. Entonces, aquí están más o menos los pasos del desarrollo de nuestro mecanismo de 4 barras, que fue lo que se implementó. Se hicieron los Excel, o sea, se hicieron los cálculos para llegar a la propuesta ideal, es decir, que nuestro mecanismo cumpliera, que su ángulo de transmisión estuviera entre 40 y 140 y estuviera en ese rango para determinar que es un mecanismo seguro, es decir, que no iba a tener algún problema de romperse o o en algún problema de movilidad. Entonces hicieron 10 propuestas en donde la 10ª propuesta es la más cercana. Se analizó tanto su movilidad, su movilidad, es decir, el análisis básico y el análisis avanzado. También se hubo su clasificación de Barker, que cuando empezamos a acercarnos a que fuera seguro y fuera manivela balancín, fuera de tipo, espérenme, si fuera de tipo 2, que es clase I2. Ahora, pasándome ya al que quedó, a la propuesta final, aquí nada más podemos ver cómo es la gráfica o una tabla de resultados de cómo desde la primera propuesta hasta la propuesta 10ª empezamos a hacer que nuestro mecanismo se volviera seguro y cumpliera con las condiciones pues ideales. Ahora sí, nuestro mecanismo ya cuando sea seguro, lo que nos importaba era que pasara por las posiciones que nosotros queríamos, es decir, que subiera a la posición 1 para tomar la pelota, bajara, y pasara en medio de lo que vimos, de esos dos tubos, para que la pelota se atorara, pero el mecanismo siguiera continuando, o sea, siguiera moviéndose. Esto es nada más gráficamente cómo pasa por los 3 puntos la trayectoria. Aquí es el análisis básico y el avanzado de todo el mecanismo. Y aquí vemos claramente cómo ya está dentro del rango de 40 y 140 del ángulo de transmisión y ya vemos que es un mecanismo seguro. Ujú. El análisis y de velocidad y aceleración de las barras. Y bueno, ya pasando al mecanismo de 4 barras, me voy a pasar a la presentación para hablar del otra, que es la leva. La leva era el que nos iba a ayudar a empujar el seguidor y el seguidor iba a tener una garra o un empujador, que era el que pues empujaba la pelota para colocarla y la persona pudiera recolectar su pelota de futbolito, ¿no? Ahora, me voy a pasar rápido al reporte para explicar esa parte. Bueno, el proceso del diseño de la leva. Primero lo que se hizo fue varias ideas de qué tipo de leva era la que más nos convenía para realizar
proyecto, el prototipo, y vemos que teníamos que cumplir que tanto para subida y bajada iba a ser una función distinta. Entonces, para subida, nosotros determinamos que iba a ser una polinómica debido a que tiene curvas suaves y su desplazamiento no sería tan brusco, ¿no? Y la velocidad también iba a favorecernos. Entonces, de subida iba a ser polinómica y de bajada nosotros decidimos que era cicloidal. Obviamente antes de eso hicimos varias ideas, tuvimos varios prototipos, pero ahorita vamos a presentar la que escogimos, ¿no? Entonces, encontramos la función adecuada, tanto de subida a bajada. Después en el Excel graficamos de 0 a 360. Si quieren, se los pongo aquí. Lo que hicimos de subida fue polinómica de 0 a 90 grados, después bajada de 90 a 180 y todo lo que resta para cumplir los 360 fue de tensión. Es decir, se quedaba con el radio base, que en este caso lo pusimos en radio base de 1 pulgada. Así, cabe aclarar que todas las unidades que utilizamos en el análisis fueron pulgadas y no milímetros. Entonces, aquí está la tabla de Excel, en la cual de subida es polinómica de quinto grado, después en la bajada es cicloidal, y de lo que resta de 180 a 360 fue de tensión, es decir, se quedó con el mismo radio. Ahora, aquí nada más ponemos las funciones que utilizamos, tanto la cicloidal como la polinómica. Y ahora sí, el tipo de seguidor. El tipo de seguidor fue muy importante porque para el proyecto o para la simulación en SolidWorks y el diseño de la leva lo usamos de tipo aguja o cuña puntual, ¿no? Esta que está en punta. Pero para nosotros desarrollarlo de manera, el prototipo en manera física, usamos el rodillo o carretilla, la cual nosotros pues pensamos que sería mucho más fácil que pasara por la trayectoria de la leva. Entonces iba a ser algo mucho más sencillo. Aquí lo hicimos también el proceso de la leva a mano, a partir de lo que nos enseñaron en clase, en Excel, el perfil de leva, en el GeoGebra también. Vemos que cumple con el desplazamiento que nosotros queríamos que fuera de 3 pulgadas, de que se desplazara. Y bueno, ya después de eso pasamos a la presentación y vamos a hablar sobre los engranes. Eso es lo mismo. Ok, bueno, y para nuestro tren de engranes, ya como lo dijo Vicente, nuestro tren de engranes estuvo diseñado para aumentar la velocidad de nuestro motor y aumentar la potencia que este pueda suministrar a las demás piezas. Como podemos observar en el tren de engranes, también en el último eje tenemos conectado una polea, ya que nuestro proyecto necesitaba que fuera impulsado con un solo motor. Entonces, decidimos aumentar la velocidad del mismo motor que pusimos y esta velocidad final transmitírsela tanto a la leva como al mecanismo de 4 barras. Pasando un poco al reporte para explicar cómo fue el proceso de diseño, pues en clase aprendimos que existe una fórmula para determinar la velocidad final de un tren de engranes, que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial por el producto de el número de los dientes de los engranes impulsores sobre el producto del número de los dientes de los engranes impulsados. Entonces, nosotros para facilitar nuestro diseño y la manufactura de la máquina, decidimos que solo utilizaríamos dos tipos de engrane, pues para facilitar la manufactura a la hora de cortar las piezas al láser o de cortar las piezas. Para esto obtuvimos la ecuación de 300, que era nuestra velocidad final, es igual a 90 por x cúbica, porque queríamos utilizar tres engranes de cada tipo nada más, sobre y cúbica, en donde x y y son el número de engranes de un tipo y y es el número de dientes que tiene el engrane del otro tipo. Eh, para continuar con el análisis, decidimos que la letra Y, o bueno, el número de dientes de uno de los engranes, sería de 10. Esto fue un valor totalmente arbitrario, eh, con lo que obtuvimos que el número de dientes del otro engrane tendría que ser de 15. O en realidad los cálculos daban de 14,97, pero pues no podemos tener 14,97 dientes. Entonces lo redondeamos en 15. Una vez que ya determinamos el número de dientes para cada engrane, pasamos a la simulación en Gear Generator. Esto nos ayudó para saber si
la velocidad final sería la que estábamos buscando o muy aproximada. Y como podemos observar en la parte derecha de la foto de Gear Generator, la velocidad del último engrane es de 305.75 revoluciones por minuto, que en realidad no varía tanto de las 300 que estábamos buscando. Una vez ya simulado el proyecto en Gear Generator, pasamos a diseñar el tren de engranes en SolidWorks, en donde incluimos los ejes y la polea que utilizamos para conectar, para transmitir la velocidad a la manivela de nuestro mecanismo de 4R. Aquí para diseñar los engranes recurrimos a la toolbox de SolidWorks, ya que es muy fácil de ocupar. Solo necesitamos el módulo de los engranes, que en este caso era de 3, el número de dientes por engrane y en ayuda de la herramienta de ensamble y de las relaciones de posición, pues logramos colocar todos los engranes. Este, para terminar con la presentación, pasamos con cómo fue que implementamos el mecanismo, o sea, cómo unimos todos los mecanismos. En primer lugar, pues apoyándonos del reporte. eh, la primera parte que hicimos para ensamblar todas las piezas fue que en una tabla, primero dimensionamos de qué tamaño queríamos tener la tabla y posteriormente comenzamos a situar las posiciones del mecanismo de 4R, en el que situamos las tierras, situamos las posiciones en las que iba a pasar, y en base a eso comenzamos a diseñar rampas que serían de apoyo para que nuestra pelota pudiera moverse. Esa parte de los dos cilindros la diseñamos de esa forma, ya que nuestro mecanismo de 4R, si hacíamos una rampa completamente sólida como la de la primera imagen, el mecanismo de 4R no podría pasar y no podría dejar la pelota. Entonces, esa pequeña distancia que hay entre los cilindros permite que pase el mecanismo de 4R, pero la pelota no, y esta pueda deslizarse por dicha rampa. El siguiente es otro plano inclinado que nos ayuda a que la pelota se deslice y pueda llegar hacia donde está el seguidor de nuestra leva, que es la rampa que estará empujando las pelotas a la última rampa, o bueno, el área de recolección en donde estarán las pelotas después de todo el proceso del mecanismo. Ahí podemos observar cómo está posicionado el mecanismo de 4Rs para que pase justo en medio de los dos cilindros y cómo está posicionada la leva para que pueda empujar el seguidor con la rampa. Esta es la vista frontal del ensamble. Y bueno, para concluir, si bien el proyecto presentó complicaciones, ya que eh, en realidad todos los cálculos que hicimos fueron satisfactorios, todos dieron resultados lógicos que cumplían con las teorías fundamentales de cada uno de los mecanismos. El mecanismo de 4R, como lo pudimos observar, cumplía con que era manivela balancín, que era seguro, que tenía un buen rango de ángulo de transmisión. Este, la leva también cumplía la ley fundamental de que debía de ser continua, que no debería de tener discontinuidades. Si ocupamos las dos funciones, de igual forma el tren de engranes a la hora de simularlo en SolidWorks cumplía con que aumentaba la velocidad, cumplía con que todos los ejes se movían sin tener interferencias. Sin embargo, a la hora de implementarlo de forma física, existen factores que no pudimos contemplar, como lo pueden ser errores de manufactura, que son errores humanos, eh, o simplemente la gravedad, ya que el peso de nuestras piezas hacía que unas u otras quedaran desacomodadas, como puede ser el caso de los engranes, ya que por el peso de los ejes y por el peso de la leva, estos quedaron descuadrados y pues ya no pudieron moverse. Sin embargo, en cuestión de cálculos, podemos decir que se obtuvo una solución satisfactoria. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos su atención. Gracias.